El milagro del padre Stu. La película es protagonizada por Mark Wahlberg, quien interpreta a Stuart, un hombre ya adentrándose a sus 40 que se dedica al boxeo, pero no a nivel, ya saben, exitoso. Juega a nivel amateur y es muy bueno, pero debido a una lesión debe dejar para lo único que ha sido muy bueno en la vida. Debe retirarse y decide encontrar, o más bien perseguir, su nueva pasión, que es ser actor. Por lo que se muda a Hollywood intentando ser un actor de éxito, pero tampoco lo va logrando, va batallando en eso, pero aún así él siente que merece el mundo, que es lo que está destinado en esta vida a hacer, así que le echa todas las ganas y una tarde le echa el ojo a una chica a la cual le gusta, la sigue a la iglesia y no solo encuentra a esta chica, sino también a Dios. Y entre una serie de cosas, entre que Stu se va involucrando más en la iglesia y entre que algo muy dramático le sucede, un día todo le hace clic y decide que realmente su llamado no es ser boxeador, no es ser actor, sino ser un sacerdote. Entonces la película se centrará ya después en la búsqueda, en el camino de Stu a convertirse en un padre. La cinta comienza muy bien, comienza como que te engancha muy rápido, o al menos a mi parecer así fue. Desde las primeras escenas me vi comprometida con el personaje de Stu, quería saber hacia dónde llevaría todo esto y cómo se integraría él hacia la iglesia, porque lo ves y no es que sea mala gente, de hecho el personaje de Stuart es alguien muy encantador, es muy carismático, pero no es, ya saben, muy adepto a Dios, es ateo. Tiene remordimientos en la vida, es alguien como muy explosivo, no es alguien que veas acercándose a la religión, pero bueno, si se fijan en la gente que se une a la religión, muchas veces está llena de esas personas, ¿no? Que quizá hicieron cosas terribles y ahorita pues encontraron su lugar, o eso dicen. Y yo quería ver como esa transición, cómo pasaríamos del punto A de Stuart boxeador a punto B Stuart papa. Por lo que me llamaba la atención y me gustó la manera en la que nos presentaron a este personaje y cómo es alguien como que no encuentra de manera realista su lugar en el mundo o lo que está destinado a ser. Porque Stu perseguía enormemente ser un boxeador, pero ya estaba entrando a la edad en la que los boxeadores se retiran. Y él sentía que estaba en su mejor punto, cuando realmente su cuerpo le decía que ya no. Y luego, según él, le iba a triunfar en Hollywood tremendamente, y como si eso fuera sencillo. Y una vez como que decide ser padre, pues como él no tiene ese perfil, nadie le cree, ¿no? O sea, para él es una constante lucha de encontrar su lugar en el mundo. Y es por eso que cuando encuentra lo de la iglesia, él siente que debe de pelear con todo, como siempre lo ha hecho en otras cosas, pero ves que todo el mundo se le va más en contra que cuando incluso intentó ser actor de Hollywood. Pero bueno, supongo que al final del día es un buen mensaje, es decir, Stu siempre peleó por lo que él creía que era su llamado, llámalo boxeo, llámalo actuación, o ahora sí el llamado de Dios. Stu siempre peleó para conseguirlo, entonces la película da ahí un buen mensaje y sí te adentra un poco, ¿no? En lo que a lo mejor tú siempre has soñado hacer algo, pero lo has temido a que los demás te critiquen, has temido el que dirán o que vas a fallar. Stu te muestra que pues a lo mejor vas a fallar, a lo mejor todos te van a criticar, pero él siempre estuvo convencido de lo que quería hacer e iba tras ello. Entonces, buenos puntos por ahí. Todo el cast estuvo sensacional. No recuerdo el nombre de la mamá de Stu y de la actriz. Es una actriz que la he visto en un montón de películas. Me disculpo, no me dio la tarea de buscarlo, pero hizo un gran trabajo. Por ahí también vemos a Mel Gibson, que no lo vemos mucho en estos días, y creo que estuvo sensacional. Me gustó como todo el arco de su personaje, cómo nos lo presentan, la dinámica que tiene con Mark Wahlberg y, o sea, sobre todo Mark Wahlberg. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Se lo crees en todas sus facetas. Le crees que es un boxeador y lo ves con toda esta seguridad cuando llega a Hollywood y de repente con toda esta convicción cuando quiere ser padre. O sea, todo el ángulo de su personaje, como Mark Wahlberg nos lo presenta, me gustó mucho.
me pareció que al menos en actuación estuvo bastante bien, estuvo bastante creíble. Su personaje pasa por varias facetas y son creíbles dentro de esto. Es decir, vemos a un Stu lleno de odio, luego lleno de amor, lleno de confianza o sintiéndose bajo. O sea, sí nos presentan varios ángulos del personaje y Mark Wahlberg es capaz de mostrarlos con mucho éxito durante todo el trayecto. A mí la premisa de la película me gustaba, me parecía pues muy interesante. Sé que está basada en un hecho real, así que si planean ver esta película, les recomiendo que no busquen información para que no se spoileen lo que va a pasar. Pero yo tuve un masivo problema con la película, que, a ver, no la hace pésima, pero me hace cuestionarla. Y es que creo que todo iba muy bien, la transición de Stu a convertirse en lo que se quería convertir, creo que iba bien, es decir, cómo pasa de ser boxeador a estar en Hollywood, o más o menos, y cómo se va inmiscuyendo a la iglesia, porque puede pasar, ¿no? O sea, se va persiguiendo a una chica porque le gusta, y ves que va teniendo acceso, pues, a la gente de la iglesia, cómo es la comunidad, a las escrituras, y solo por conquistar a esta chica. Y hasta ahí todo se ve como que muy orgánico en la película, realmente, cómo esto se va inmiscuyendo en la iglesia. Pero les digo que le sucede algo tremendo, que sacude su mundo, y es ahí en ese momento cuando él decide, tengo que ser padre, tengo que ser un sacerdote. Y no sé cómo sentirme al respecto. Es decir, sí es impresionante en la película, no es algo negativo, lo que le ocurre dramáticamente es tú. Si es un punto de inflexión muy importante para el personaje, si es algo que sacude su mundo y quizás se pueda entender cómo le llega este cambio tan dramático en la película, pero yo al menos no lo sentí muy bien aterrizado, porque después de esto dramático que le sucede a Stu, él piensa, uy, estoy en este mundo por algo tengo que hacer en esta vida y seguramente es ser padre. O sea, no sé, ahí no me terminó de gustar cómo aterriza la idea de que tenía que ser un sacerdote. Porque hay gente, por ejemplo, que le pasa cosas como lo que le sucedió a Stu y que sí deciden dedicarle la vida a Dios, a lo mejor siendo misioneros o realmente convirtiéndose a la religión en la que se sintieron llamados, porque para ese momento Stu de todas maneras ahí tenía sus reservas con la misma religión con la que fingía, o más bien intentaba inmiscuirse solo para ligarse a la muchacha de la que él estaba enamorado. Entonces pudieras entender que en ese momento Stu igual comenzara a creer en Dios, comenzara a creer en todo lo que había visto en la iglesia, y quizás sea misionero, quizás dedicarse simplemente a la palabra de Dios, ¿no? Y repartirla con la gente mientras seguía con su vida normal. Pero él decide, voy a ser padre. Y como que esa conexión a mí no me terminó de gustar. Como simplemente el personaje decide qué es lo que tiene que hacer. Siendo que si estás en una religión, ser padre es una de las diferentes formas de servirle a dicha religión. Entonces, para mí ese fue un punto que me molestó. Y me quedo en esto porque es la base angular de la película. Porque en sí, la cinta se trata de esta transición, ¿no? Que tenemos del Stuart boxeador al Stuart padre. Y se supone que debemos de creer eso, debemos de apoyarlo, porque una vez que Stu decide dedicarse 100% a la religión, pues es una carrera, porque nadie cree en él. Hay momentos donde más o menos él mismo tiene duda, tiene enemigos, incluso dentro de la misma iglesia no se la creen, y tú tienes que apoyar con todo al personaje para que lo logre, y de repente se le vienen más pruebas que son todavía más feas en el camino. Y uno tiene que decir, tú con todo, tú con todo. Pero yo no terminé de comprender por qué toma esa decisión tan grandísima de convertirse en padre. Creo que la cinta funcionaría pues más, ¿no? De que, ay, ahora sí creo, ¿no? Pero es como un salto, como ir de 0 a 1000 de fregazo. Y de alguna manera te lo justifican, por lo que les digo que le sucede a Stu. Ese hecho dramático que le sucede a Stu, que él decide no solo creer, sino dedicarse 100% a Dios. Pero les digo, a mí no me terminó de aterrizar, no me terminó de convencer esa, ¿cómo podría decirlo? Esas matemáticas mentales que llevaron a Stuart a definir que su vida tenía que dedicarse a ser un padre. Y bueno, a ver, esto está basado en una historia real, se supone que esto ocurrió.
Y no sé, me imagino que al verdadero Stu quizá podría haber, quizá para él hubiera tenido más sentido dentro de la persona, pero en una película siento que tiene que estar mejor aterrizado, ¿no? Para que toda la audiencia comprenda y esté a bordo con el viaje. Y yo no lo estuve del todo, la verdad. Entonces ahí me medio falló. Y además, una vez que estamos dentro de la parte de la película donde Stu quiere estudiar, se hace muy religiosa la cinta. Y comprendo, ¿no? Que lo estás viendo desde el punto de vista de alguien que desea ser un padre y que pues cita a Dios cada que cita la Biblia, cada vez que puede y cada vez que quiere. Entonces la película se transforma a algo pues como que muy religioso. Y si bien ahí tiene una que otra crítica incluso a la misma fe, que el mismo Stu llega a cuestionársela en ocasiones, siento que la película pasa de ser una cinta pues un tanto dramática, comedia dramática por ahí más o menos, pasa de ser eso a ser una película de Dios no está muerto. Que a ver, no tienen nada de malo, a mí me gustan, pero son sumamente religiosas. Y esta película no venía manejando ese nivel de religión tan enorme hasta que Stu llega a la parte donde quiere ser padre. Que a lo mejor podría comprenderse, pero también se siente un cambio de tono muy abrupto. Pero todo hay que decirlo, que a pesar de que no estaba a bordo al 100% con creerle porque había querido ser padre, aún así no podía evitar apoyarlo y me sentía mal cuando las cosas no le iban como querían. Y hubo un punto en la película en el que casi chillo, casi, pero me aguanté como toda una campeona. Y la verdad la cinta termina en una nota alta, algo que tú te esperarías, podría llegar a ser algo predecible en ese aspecto, pero no es malo, y estuvo bien. En conclusión, El milagro del padre de Stu es una cinta que, a ver, está muy bien actuada, es muy interesante la premisa, ¿no? De ver este sujeto curiosón, ¿no? Que es ateo, que es boxeador, que es alguien un poco violento, que está lleno de ira y resentimiento, que pasa de ser todo esto a querer ser padre. Creo que la base de la película o la sinopsis podría resultar ser muy atractiva, pero les digo, ese cambio que da el personaje de que decide voy a ser padre, no me termina de convencer, a pesar de que la película, fíjense que sí lo intenta de justificar bien, la verdad, pero a mí no me daban los cálculos, no me daban las matemáticas, a lo mejor es quizá cosa mía, ¿no? A lo mejor me faltó más empatía en la situación de Stu y lo que significó para él. Puede ser, eso puede ser, la verdad. Pero a mí no me terminó de gustar cómo aterrizaron ese concepto, entonces me parecía un poco como que no me lo creía en ocasiones, pero como era un personaje que me venía agradando hasta entonces, pues yo lo seguía apoyando en su travesía y la historia pues se mantiene interesante, se mantiene entretenida, hay momentos de bajona y con eso también entra la parte de la religión, parece que me estoy ensañando con lo de la religión, pero no es personal, lo prometo, pero ahí la cinta se vuelve un tanto más lenta, pero a la vez ya están entrando en carnita lo que la historia más o menos intenta contarte. De todas maneras, aunque vaya medio lentona ya en esa parte de la cinta, la verdad es que siempre es entretenida, me interesaba muchísimo y claro que quería que Stu lograra ser padre porque ya me había enganchado con su historia para ese momento. Creo que es linda, creo que es enternecedora, es divertida a veces, ¿por qué no? Mark Wahlberg saca adelante a este personaje con un enorme carisma que indudablemente si este personaje dice hoy quiero ser sicario, tú seguramente lo apoyarías. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta película. Y bueno, me voy.